por accidente llegué al sector salud y me quedé por devoción y por vocación. De haber sido mamá tan joven y haberme casado tan joven fue el mayor acto de irresponsabilidad de mi vida. Pero cuando tú tienes claro para dónde vas y lo que quieres, pues nada, toca hacerle. Normalmente los problemas son más pequeños de lo que uno los ve. Tienes que aprender a escuchar para entender y no a escuchar para responder. Bienvenidos a Punto de Arranque. Aquí no solo hablamos de lo que nos mueve, hablamos de las veces que la vida nos pidió volver a arrancar. Un espacio donde cada historia tiene el poder de encender la tuya. Donde siempre hay otra oportunidad de girar la llave y volver a arrancar. Bienvenidos a un episodio más de Punto de Arranque Podcast. El día de hoy, la invitada es una líder increíble, una mujer que es mamá, es profesional, pero sobre todo es un gran ser humano. Y creo que muchas veces no nos detenemos a ver todo lo que pasa detrás de. Damos por hecho que todo sucede porque sí. Y cuando uno llega principalmente a una clínica, uno va con su dolor, con sus condiciones y no piensa que para que esté no solo el médico, tiene que tener un instrumental, tiene que tener equipos, tiene que haber equipos de facturación, bueno, toda una logística. Y hoy tengo a una mujer que ha hecho esto posible por muchos años y es la que hace que las cosas pasen. Salva vidas detrás de un escritorio, salva vidas detrás de un computador. Y para mí es un honor tener un líder de este nivel. Diana Marín, bienvenida a Punto de Arranque Podcast. Muchas gracias y muchas flores. Es un momento donde pocas veces nos detenemos a reconocernos quiénes somos. Este espacio es para ti, gracias por estar acá, para destacar todo ese camino tan bonito que ha tenido como una montaña rusa. Así ha sido, sí, ha sido de altas y bajas, pero muy bonito siempre. Y ese camino te ha enseñado muchas cosas que bueno, se van a ir descubriendo acá. Y quiero arrancar escuchándote, diciéndote quién es Diana Marín. Yo de pronto hice una intro que fue extensa, pero creo que te queda corta para ser esa gran persona, esa gran líder que eres. Ok, entonces Diana Marín es una mujer de 43 años. Tengo 2 hijos, me casé muy joven, casi a los 20 años. Tengo un hijo de 22 años y una niña de 18. Ya no es niña, claramente. Son mi vida entera, son como mi motor, bueno, todo. Amo los animales, tengo 2 gatos y un perrito viviendo conmigo y otros perritos por allá de mis vidas pasadas. ¿Qué más hago? Soy profesional, he estudiado un montón. Soy profesional en temas administrativos, pero por alguna razón yo siempre he dicho que por accidente llegué al sector salud y me quedé por devoción y por vocación. Me encanta el sector salud, nunca estudié nada que tenga que ver nada con salud. Después de la carrera profesional estudié un poco de cosas de operaciones, logística, finanzas, bueno, varias cosas. Pero me enamoró del sector salud, lo he sufrido, lo he vivido, pero de verdad siento que, y lo he dicho muchas veces últimamente, que es una bendición, una fortuna trabajar en el sector. Yo sí creo que las personas que estamos dentro de esto tenemos una satisfacción personal superior. O sea, no es un propósito de vida, entonces no es solo levantarse, ir, trabajar, números, cosas, no. Nosotros trabajamos siempre por alguien y para alguien, entonces yo creo que desde que uno sienta eso en su corazón, pues obvio hay momentos muy difíciles, hay muchas carreras, hay muchas lágrimas, dolores de cabeza además, pero yo creo que desde que uno tenga claro en su vida por qué está haciendo algo y para quién lo está haciendo, pues está bien. Entonces me ha dado enormes satisfacciones y nada, soy muy feliz con lo que hago. Hablaste de un propósito y ahí es un tema que a veces uno entra a un trabajo pensando de pronto en cuánto me voy a ganar, en qué equipo voy a tener a cargo, a quién voy a liderar, pero no ve que detrás de eso está impactando no solo vidas de los que son tu equipo, sino todo lo que estás salvando día a día. Sí. En este proceso de convertirte en una gran líder, porque tuve la oportunidad de hablar con tu equipo de trabajo y a muchos les decía como, oiga, ¿qué quiere usted escuchar de Diana? ¿Cómo quiere usted ver a Diana? Y todos coincidían en cómo llevar una vida en equilibrio, siendo una gran líder y una persona profesionalmente exitosa, pero una gran mamá, una gran amiga. ¿Cómo encuentras ese balance? Yo creo que con los golpes, pues ha costado. Yo fui digamos que siempre he sido muy buena trabajadora, me ha gustado mucho siempre. Entonces he sido una mujer que persigue objetivos, que le gusta el resultado. Bueno,
Hubo una época en la vida en la que perdí el balance claramente. Trabajaba en una clínica muy importante en este país y no era porque la clínica lo exigiera, es que uno se autoinflige cosas de más. Entonces yo en esa época me acuerdo que llegaba a trabajar antes de que empezara el pico y placa y volvía a la casa después de que terminara el pico y placa. El pico y placa era más corto en esos años, pero igual era demasiado trabajo. Entonces, pues muy duro, perdí un poquito de vista a mis hijos y perdí el balance, pero yo después de eso me divorcié y ya cuando uno se da cuenta que realmente lo que tiene en la vida, en mi caso, yo soy muy de familia, pero lo que a uno le queda después de todo siempre es su familia, no solo mis hijos, porque también tengo mis hermanos. Entonces yo creo que ahí ya uno empieza como que no, venga, o sea, ¿cuáles son sus prioridades? Entonces pues es de llegar a ese balance. Yo lo aprendí a las malas. Hoy en día le digo a la gente váyase para su casa a la hora que es. Pues si uno 1000 veces contesta el teléfono a deshoras, pues este trabajo es 7 por 24, o se lleva uno el computador para la casa, pero a veces les digo lléveselo, o sea, no hay lío, y trabaje con sus hijos, pero por lo menos comparta. Pero yo no lo hacía, entonces sí me costó golpes, pero hoy yo creo que ya tengo muy en equilibrio el tema familiar. También creo que me sirvió, ahora lo reconozco y lo digo, ser mamá muy joven. Porque pues yo ahorita ya tengo mis hijos grandes, entonces pues ya como que no, ya pasó la época Ujú. más dura. Entonces pues nada, yo creo que es eso, es aprender a valorar lo que uno tiene y ser consciente que necesita cuidado y que el estar sí es importante, que no es solo que a veces le dicen a uno, no, lo importante no es la calidad, la cantidad, sino la calidad. Yo creo que ambas cosas son importantes. Entonces, creo que es eso. Hablas de ser mamá muy joven y me causa mucha curiosidad también cómo en ese momento empiezas a desarrollar dos vidas, que para muchos es o hago una o hago la otra, Sí. o no quiero ser mamá sencillamente porque quiero dedicarme a ser profesional. Y Ah. casos contrarios, ¿cómo llevaste esa vida paralela de ser las dos al tiempo y de no perderte tú, de seguir siendo tú, de seguir... Pues yo creo que el tema yo estudiaba en la universidad cuando tuve a mi primer hijo. Entonces, pues primero yo, eso sí siempre lo tuve claro, o sea que yo no iba, me imagino que de formación de mi casa yo tenía clarísimo que tenía que terminar carrera, que estudiar, que trabajar, o sea como que sí era un tema de mentalidad y de formación. Ahorita les cuento por qué, porque mi mamá nos molestaba mucho con eso. Eh, pero el tema de haber sido mamá tan joven y haberme casado tan joven fue el mayor acto de irresponsabilidad de mi vida. O sea, eso no fue planeado. Yo me casé muy enamorada, pero pues a los 20 años uno sabe Claro. dónde está parado, menos si va a empezar un proyecto de vida con matrimonio. Y luego a los 21 nace mi hijo, entonces, pues nada, que también me sirvió. Yo creo que todo esto es de formación, de valores y de prioridades. A mí me sirvió que mi mamá, aun cuando yo estaba en la universidad y criando a un niño, ella me ayudaba, pero nunca me recibió la responsabilidad. Okay. Entonces ella siempre me decía como, ok, yo la ayudo, pero usted tiene clases hasta tal hora y acá llega y tome su hijo. Entonces yo no era de esas mamás que hoy en día ve que pues siguen rumbeando, Ujú. no, yo no. A mí me tocaba llegar de la universidad a coger a mi hijo y estudiaba otra vez lo que tenía que estudiar de noche, pues porque no había más tiempo. Entonces yo creo que fue también eso, yo creo que sí es un tema de casa, que a mí me enseñaron y yo quería siempre hacer las dos cosas y hacerlas bien. Entonces yo creo que eso fue lo que me sirvió. ¿Qué retos vas encontrando en ese camino donde uno de pronto dice como, pucha, ¿será que suelto, desisto? Porque mucha gente que nos ve es emprendedora, le encanta pues digamos que trabajar en el autoconocimiento y todos estos temas, pero a veces se queda uno con hay días que uno no tiene motivación, hay días donde uno dice, hoy no quiero levantarme, hoy no quiero hacer... ¿Cómo, cómo en esos momentos, a tan corta edad, decías, bueno, vamos, se puede, hoy es un día más? ¿Cómo avanzabas en esos puntos? Y no sé, es difícil porque de verdad que uno va como en automático con una meta fija. O sea, yo creo que es uno no fijarse en el día a día, porque el día a día te consume y en el día a día uno puede equivocarse mucho y tomar malas decisiones. Pero cuando tú tienes claro para dónde vas y lo que quieres, pues nada, toca hacerle. Me cansé 1000 veces. Tuve la oportunidad de no trabajar porque mi ex esposo estaba muy bien y claramente yo hubiese podido ser felizmente mantenida, pero pues no, yo tenía claro que eso no era lo que yo quería hacer en mi vida. Me gusta mi trabajo, soy muy competitiva,
me gusta aprender, entonces yo soy súper inquieta por leer, por conocer cosas nuevas, bueno. Entonces como que yo creo que desde que tú tengas claro para dónde vas, lo demás es el camino y es el cómo y pues uno se las arregla. El tema es no perder nunca ese foco. Tener la visión lo más lejano, eso es como cuando uno va manejando. Mire lo más lejos Sí. que pueda y acá mando la cuña de que Diana es ese ejemplo de que las mujeres sí manejan bien. Ah, sí, me Pucha, encanta. me ha costado, a mí me encanta la velocidad, pero me ha costado alcanzarlas más de una oportunidad. Y yo como, Diana va toda y yo aquí dándole. Tremendo. Y es ese ejemplo que también queremos traer acá de, se puede. No te limites, las limitaciones no son sino una creencia mental, ¿cierto? Total, el límite es uno mismo. Hablaste de algo que me parece muy chévere y es ser competitivo. En ese ser competitivo a veces cuesta mucho como líder soltar, delegar, decir, hágale que eso es suyo, la responsabilidad es de los dos, pero Sí. ¿cómo manejas hoy desde la dirección y cómo has manejado a lo largo de tu liderazgo eso, el soltar, el confiar en un equipo, el construir una persona? Yo creo que es perder el temor, porque es que yo creo que cuando uno no desarrolla a la gente que trabaja en equipo con uno, o cuando a uno le cuesta entregar y enseñar, es porque uno de alguna manera tiene el temor a que esa persona aprenda más que uno o le quite el puesto, pues yo ya perdí ese temor y no es un tema de soberbia, es un tema como de tranquilidad. O sea, yo ya estoy consciente de que hay gente que tiene que saber más que uno, para eso uno los contrata, porque uno puede estar en todo. Entonces me encanta que la gente sepa de su tema, mucho más, pues para eso son los expertos. Aprendí a soltar, a entregar pero partiendo de una buena selección de personal y de bueno, muchas cosas antes de. Entonces cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas de todas las edades, de todas las profesiones, bueno, pero cuando tú aprendes a conocer a la persona y a entender que tiene eh, diferentes fortalezas, pues empiezas a aprender a potenciar cada una de ellas. Entonces uno es más como ayudarlos a volar y a brillar, más que a que me ayuden a mí. Entonces yo creo que eso suma en ambas partes, pues tanto en la persona como en uno. Eso por un lado. Y segundo, y siempre lo he dicho y lo repito 1000 veces, yo trabajo con buenas personas. Lo profesional es importante, pero yo siempre he pensado que lo profesional tú lo aprendes, lo estudias, lo practicas y normalmente llegas. Pues hay casos en que no, pero Sí. normalmente uno lo logra. Pero hacer buenas personas es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces yo creo que desde que uno tenga confianza en su equipo de trabajo y sean seres humanos buenos, digo, pues nada, le hacemos y aprendemos y trasnochamos y lo que toque. Entonces, no, yo creo que es eso, es aprender a potenciar a la gente, porque si cada uno gana, todos sumados ganamos un montón. Todos sumados. Sí, tienes razón. Un equipo no es por uno, sino es para todos. Y en ese tener un equipo, llamémoslo el Dream Team, el de alto nivel, llega siempre el punto a tu vida donde estás, tengo este reto, lo construí, saqué este equipo adelante y dices, ya esto va solito y la mirada se va más lejos. Y eres una persona que admiro mucho por eso, por cambiar su zona de confort. Siempre estabas aquí, la logré y vas para adelante. En, ese, en esas transiciones que has tenido, porque también has tenido varias posiciones directivas, ¿dónde encuentras esa chispa de decir, voy por un reto más grande? O sea, estoy en la mesa donde todos saben harto, pero yo voy por una más grande. Yo creo que es un tema en el que he venido trabajando, porque a veces siento que, que no me conformo fácil y que pues como que eso lo hace a uno percibir o sentirse de alguna manera inestable. Entonces a veces digo, no, pero pues Diana, llevas tan poquito tiempo, pero es que hay otra cosa más chévere. Entonces lo tengo que trabajar mucho y lo he trabajado conmigo misma. Pero ¿qué es lo que a mí me pasa? Que cuando yo siento que ya no puedo sumar o no puedo aprender, para mí es muy difícil quedarme en la zona de confort. Entonces yo creo que son ambas cosas. Si yo siento que todavía estoy aportando, que todavía pues lo que uno hace se ve, que tiene valor, que agrega valor, sí, yo le hago y le hago y le hago y trabajo y hago planes y bueno, 1000 cosas. A veces uno llega y se estrella porque no tiene el liderazgo de las otras Mm. personas o de los pares o de las personas que están encima de uno. Es muy importante porque siempre te enseñan cosas. Entonces a mí me cuesta eso, que yo llegue a un punto en el que yo diga,
no tengo nada que aprender y de verdad que no quiero sonar soberbia porque no lo soy, pero cuando uno ya llega a un límite de esos en el que uno siente que no suma o no tiene nada que aprender en algún lado, yo creo que ya no es su lugar. O se tiene que replantear o repensar o bueno, hacer algo, que es en lo que he venido trabajando. Pero sí es importante eso, saber uno, hay una frase muy común y es que uno no debe superar el límite hasta llegar a la incompetencia. Entonces yo en eso soy muy cuidadosa porque pues yo no quiero nunca estar sentada esperando a que me llegue, no sé, la pensión, por ejemplo. No, me niego a pensar así. Entonces yo creo que es eso, es saber uno cuáles son sus límites. Es poder crecer más también para aportar de la misma manera, porque es que en esos retos que uno va evolucionando también puede entregar mucho de uno y me causa curiosidad cómo es el manejo de tu tiempo, cómo te ordenas, cómo estructuras tantas cosas, porque la ven dirigiendo el megaproyecto, pero luego está viajando, luego llega y hizo un curso de velas, luego, Diana, ¿qué estaba haciendo allá? ¿Cómo haces tantas cosas al tiempo? Sí, no, a veces no sé tampoco, porque me meto en un montón de vainas. Soy muy organizada con el tiempo, madrugo un montón, me gusta mucho madrugar. Yo soy de las personas estrictas con el calendario, o sea, es muy chistoso porque yo le pongo colores a mi agenda de Outlook y las cosas que son estratégicas tienen un color, las tácticas otro y a lo demás lo pongo como delegable. Son como cosas que uno va Buenísimo. aprendiendo en la vida como tips de administración, porque pues yo hay cosas en las que no puedo estar, necesito entrar a reuniones al tiempo y yo digo, bueno, estas sí, estas dos, tú vas y tú vas, pero pues no puedo. Entonces es un tema de organización, soy bastante cuadriculada con eso, lo hago todo el tiempo y yo le dedico espacios a todo. Entonces yo dedico un espacio a leer correos electrónicos, otro espacio a hacer tal cosa, me autobloqueo espacios. Eh, pero también tengo un gusto enorme por las manualidades, por la lectura, por los rompecabezas. Bueno. Entonces no, pues trato de no dejarlos de lado porque sé que todo es transitorio. Entonces ahorita yo estoy trabajando, pero y muy seguramente me faltan muchos años de trabajo, pero pues tampoco quiero que mi cabeza sea 100% para el trabajo, porque pues están mis hijos, está mi familia, entonces me encanta viajar, entonces voy organizando un viaje y bueno. Entonces es parte de ese balance y de tratar de priorizar las cosas. Nunca le rechazo una llamada a uno de mis hijos, ellos saben que si estoy en horario laboral solo me llaman si es urgente, pero son cosas en mi vida que yo no negocio. Entonces si mis hijos me llaman, que ya están grandes, de donde sé, me levanto y les contesto porque algo pasa. Entonces como que tengo esas premisas de vida y nada, y me rinde además, yo no sé por qué, Sí. pero me rinde un montón el trabajo. Entonces yo me siento y saco las cosas muy rápido, entonces pues ahí vamos. Hace parte de ordenarse. ¿Cómo hablas de tus hijos y se te nota de verdad ese amor, pero me gustaría mucho entender esa figura de ser mamá y amiga al mismo tiempo? Yo he tratado de ser cercana a ellos y los molesto y bueno, cuando nos escuchan hablando es muy chistoso porque ya nos hablamos como tres adolescentes. Es difícil, pero yo lo que siempre traté fue de ser la mamá y yo siempre he sido muy de reglas muy claras. Entonces yo siempre les he dicho, mire, o sea, en esta casa las cosas funcionan así. Mientras estemos dentro de esos límites y cumpliendo con esas reglas, no hay lío. O sea, yo no soy cansona en que salgan, pero yo puse límites muy claros con el tema, por ejemplo, del trago, de las horas de salida, de que si sales a este sitio es en ese sitio, no te quiero ver por ahí paseando por otro lado. Eh, y he sido muy mamá pendiente, entonces yo todavía voy y los recojo, pues es Bogotá, ¿no? Entonces yo voy, los recojo, les tengo la ubicación, entonces porque pues, me da miedo, me da mucho miedo. Pero también he sido muy abierta en saber que es otra generación, que tengo que escucharlos, entender su vocabulario porque hablan muy diferente a lo que uno hablaba antes. Entonces, hablar de la sexualidad de frente, yo tal vez por lo que trabajo en el sector salud tampoco tengo ningún tabú al respecto. Entonces yo siempre les he preguntado y los he educado y los he llevado al médico y todo muy de frente. Entonces, pues también como que uno dice, yo no quiero tapar el sol con un dedo y yo prefiero que ellos tengan la suficiente información y yo el suficiente conocimiento de sus vidas para apoyarlos. Y eso, tener las reglas claras, porque en el momento en que ellos pasen un límite que no debían pasar, las cosas cambian. Entonces, y pues hay consecuencias.
Yo creo que es eso. Como en este día a día creo que al nivel de tu cargo, el nivel de tus decisiones y en ese, en ese recabar de información con tu equipo de trabajo todos coincidían en, es santanderiana, sí, pero tiene más paciencia que ninguno. O sea, Sí, de santanderiana tienes la hormiga trabajadora, yo tal cual. pero la paciencia es esa virtud de que todos decían, podemos tener el gran problema. Y Diana está serena y dice, Sí, eso es con los años también. En efecto, soy santanderiana, de Vélez, además que dicen que son las más pásate atravesadas de como la todas. Es iglesia. como la iglesia. Pero no, ya pasé por mis épocas de vivir de mal genio. Aprendí que uno no puede dejarse llevar por sus emociones, porque uno pierde el control y se la entrega a otra persona o le entrega el control a las emociones y eso no está bien. No es que sea paciente, soy muy impaciente, pero transmito tranquilidad. Porque yo no soy de las que se sienta a esperar a ver cuándo me quieres entregar esto, no. Toca hacerlo, hay que hacerlo en tales fechas y no soy la que le dice, bueno, tranquilo, demórate fresco. No, No. eso me genera impaciencia. Pero soy muy tranquila y aprendí también a que tú no puedes transmitirle a todo tu equipo de trabajo angustia, es que eso no suma y eso no te ayuda a salir del problema. Entonces yo trato de transmitir a la gente desconfianza y a aterrizar el problema porque es que a veces uno se enfrasca, o sea, como que todos maximizamos todo. Digo, no, o sea, espérese, entendamos la situación que está pasando y lo que haya que hacer lo hacemos. En salud nosotros, las personas que me conocen y han trabajado conmigo, saben que yo he hecho desde abrir las cajas, a hacer un inventario, a coger el carro, a ir como una loca, porque manejo rápido, recoger algo que necesita un paciente urgente y volver. Entonces digamos que mi deber es solucionar y encontrar la solución y hacer que las cosas pasen en efecto. Pero es eso, es como tratar de transmitir la tranquilidad y poner cada problema en las justas proporciones. Normalmente los problemas son más pequeños de lo que uno los ve. Y cuando tú aprendes a extraer el real problema o lo que está originando esa situación, pues es mucho más fácil solucionarla. Entonces como que yo digo, no, espérense. Y es eso, es como llevar las cosas a la calma y a la paciencia le trabajo un montón, por eso hago rompecabezas. Y la vida me va enseñando a ser paciente porque mis hijos son muy diferentes. Mi hijo mayor va a una velocidad más despacio, más relajado. Mi hija menor es un voltaje así más o menos como el mío. Entonces también la vida me ha enseñado eso, que ser diferente está bien, que no todos debemos ir a la misma velocidad y está bien. Entonces pues ahí voy trabajándole a la paciencia. En el camino uno encuentra también muchas personas que les enseñas, pero también mucho de las que aprendes. ¿Algún consejo, alguna lección que hayas dicho, uy, esto para mí que me dijeron en este momento fue muy valioso y me ha servido demasiado? Muchas cosas. Yo tuve un jefe al que admiro un montón, director de un gran hospital. Y yo era en medio de esa impaciencia y esa soberbia que le acompaña a uno cuando es joven y tiene un buen cargo, que es una combinación peligrosa. Cuando las personas me estaban tratando de explicar algo, pues en negociaciones y temas compradores, yo solo quería llegar al final. Entonces yo como que súper afanada, entonces yo, bueno, ya, rápido. Entonces él una vez me dijo, Diana, tienes que aprender a escuchar para entender y no a escuchar para responder. Y yo, en ese momento yo dije, qué duro es él conmigo. Pero mira, después cada vez que yo estaba escuchando a alguien o haciendo una negociación, ya cuando tú haces consciente algo que tienes que mejorar, entonces yo me quedaba callada y yo estoy escuchando para aprender. Me ha servido un montón. O sea, esos de los consejos valiosos que me haya dado él, ese. Y el tema de la familia. También él fue uno de los que me dijo, no tienes que mirar qué vale la pena, o sea, quiénes te necesitan y para quiénes eres indispensable. En efecto, cliché y todo, nadie es indispensable en un trabajo, es cierto, eso me lo ha enseñado también la vida. Uno se siente indispensable y jamás lo es, pero uno sí es indispensable en la casa. Entonces, para sus hijos ellos no tienen mamá de repuesto, ni hay ex mamá, ni nada. Entonces, en eso sí es indispensable. Entonces, ese aprendizaje también lo tomé de él, una persona que quiero y admiro un montón. Y se lo agradezco todos los días de mi vida porque también eso fue un gran aprendizaje para mí. Qué bonito porque eso impacta en la vida directamente, o sea, eso es
ser, es lo que te hace ser, de verdad que me generaba mucha emoción y mucha gratitud cuando todos me decían como, "Marica, ¿en serio la va a entrevistar a Diana?" Porque esa cercanía que tienes como amiga, en un punto diferencia los cargos, ¿cierto? O sea, rompe esa brecha que hay de el analista a la directora, del jefe a la directora, del ingeniero a la directora, y es hacer, hacer como ese match, esa conexión real desde las amistades. Pero en ese balance de las amistades también hemos podido compartir escenarios de fiesta, donde brillas me refiero al, vamos a ir a un paseo y Diana tiene un Excel de, que, mire, estas son las opciones de cerveza que tenemos. Todo, todo y, se puede controlar en Excel. y no pierde su esencia en efecto de ser muy ordenada y priorizar las cosas. Vamos ahora a tener un viaje y de verdad todo está, mira, proveedor esta atención Ya y los qué chimba califiqué viajar y con todo. ellos. Pero en esa amistad también estás muy, te digo, muy presente. O sea, con toda tu ocupación y todo, eres una de esas personas que uno llama y, Diana, necesito un consejo, Diana, necesito tal cosa, y siempre estás. Sí. ¿En qué punto eh, entiendes o asumes que estar también no es para todos? Y tienes que seleccionar porque seguro tienes 1000 llamadas y es como, o no me interesas, perdón, o no te puedo priorizar. Sí, Lo que pasa es que últimamente, pues yo soy muy selectiva con las amistades. Yo no soy compincha, a pocas personas les cuento de mi vida. Pero también he aprendido, yo no tengo familia en Bogotá. Entonces yo aprendí que esas amistades que he venido construyendo con el tiempo, pues más allá de mis hijos, yo acá no tengo a nadie. Entonces se volvieron mi familia. Entonces para mí es muy importante y además que ese papel de mamá mío es muy chistoso porque yo soy muy cuidadora de todo Sí, el mundo. O sea, de las personas que yo quiero de verdad que están en mi sí. corazón, yo las cuido un montón y les doy consejos de verdad que yo a veces digo, me paso como que a veces digo, no se meta en eso. Pero sí les doy consejos, cómo irlos decantando, yo creo que eso se va haciendo solito. Como que la vida le va dejando a uno las personas y las situaciones que uno necesita para aprender, para enseñar y para crecer. O sea, yo creo que la vida misma le va a uno alejando las personas que no deberían estar ahí. Yo soy una firme convencida que cuando uno hace las cosas bien, soy muy creyente en Dios, pero que Dios y la vida le retribuyen a uno eso. Entonces, yo hoy en día creo que lo que tengo al lado es una cantidad de tesoros en personas con las que cuento, así como ellas cuentan conmigo, pero yo de verdad a ciegas cuento con ellas. Entonces me han apoyado en los momentos más difíciles de mi vida, más duros, y han estado ahí. Y yo soy una mujer muy fuerte y ellos se ríen porque yo no lloro. Entonces por ahí tengo una foto en tu matrimonio en el que estoy con un pañuelo haciendo así y se ríen y me dicen que yo estaba haciendo así, diciendo, ¿qué es esto que me está saliendo de los ojos? Que sale mis... Entonces no soy de llorar, bueno. Pero creo que la vida sí me ha premiado con esa familia extendida que han sido mis amigos. Quisiera entender también en esa visualización de no estar en la zona de confort, de decir, quiero crecer. No, a veces en la vida pide, ¿no? Quiero cambiar de trabajo. Uy, Dios mío, dame otro carro. Hablas de tu cercanía con Dios y es, ¿cómo visualizas tú? ¿Cómo te proyectas? ¿Dónde están esos sueños? O sea, hay un punto donde tú dices, ya llegué aquí a la cima de la montaña, pero ¿cómo miras otra montaña más grande? Y si aquí en Colombia de pronto no está, dices, uy, quiero ir al Everest, quiero ir a esas montañas más grandes. ¿Dónde está tu visualización? Ahorita en el mediano plazo estoy volviendo a estudiar. El año entrante voy a hacer un programa muy robusto de estudio otra vez, que me encanta estudiar. Y un día le dije a Gabriela, ¿me pegas por favor si vuelvo a decir que quiero estudiar? Que me dijo, ¿qué te pasa? Yo no era en serio. Entonces, pues digamos que así en el mediano plazo voy a volver a empezar a hacer otra maestría. Entonces, pues porque me gusta mucho. Yo creo que además el mundo va a una velocidad que necesita uno estarse actualizando. Eso en cuanto, pues digamos que a formación. Y también he estado tratando de buscar una pasión paralela porque de verdad a mí me apasiona el trabajo. Entonces tengo que encontrar algo que me apasione tanto como el trabajo, pero que no sea trabajar. De ahí mi curso de velas y bueno, voy a empezar a hacer cursitos así como que me permitan despejar la mente, pero hacer algo que me guste, que me apasione, que no me demande tanto cerebro porque se cansa uno se agota. Entonces es eso, quiero seguir trabajando, me visualizo
en el sector salud, sigo en el sector salud, yo creo que ya no me voy a salir nunca y de verdad me fascina. Me encanta la parte en la que estoy, que es operaciones. Quiero seguir trabajando en Colombia mientras la situación lo permita y el sector lo permita. Eh, entonces, pues nada, eso es por ahora lo que quiero y quiero, me falta un cargo que quiero. Entonces, estamos esperando, me estoy formando para eso. Es como lo único y muy de la familia. Entonces yo ahorita, pues mis sueños ahorita están también muy enfocados a los sueños de mis hijos. Entonces quiero ver los profesionales a los dos, ya me los imagino trabajando, o sea, ya estoy es como visualizándolos a ellos también en este tema, pero no es fácil, y no es fácil porque uno se frustra un montón. Cuando uno es así inquieto, entonces las estrelladas son duras porque uno a veces, pues, pero yo quería esto. Pues no ha sido fácil, pero ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos después de 2 especializaciones, una maestría, o sea, sus títulos ya casi hacen un álbum. En esa formación académica, bueno, no sin antes desearte la mejor de la energía porque sé que va a ser así y en lo que podamos estar en ese proceso sabes que vamos a estar ahí presentes. Gracias. Pero en toda esta actualización o revolución del mundo que ahora vamos así, seguro tuviste que tener esta conversación con tus hijos o con alguna persona y es, hoy la gente no quiere estudiar, hoy la gente dice, yo quiero hacer redes sociales y quiero ganarme ya 20 millones de pesos, es posible, Sí. tiene que también tener un trabajo, tiene que haber disciplina, pero en este punto de tu vida cuando aún sigues formándote, aún sigues viendo, veamos el camino difícil, llamémoslo Sí. así, porque es cero fácil sacar adelante cualquier título, cero fácil, ¿cierto? ¿Qué mensaje le das a esas personas? ¿O cómo ves a esas personas que de pronto dicen, "Ah, esto es breve, me voy por aquí, por la fácil"? Yo creo, y se lo he dicho a unas personas de la familia, yo creo que hay camino fácil y rápido, existe, pero hay que retarse porque yo siento que el camino fácil y rápido depende de habilidades físicas o de desgaste físico del cuerpo. Entonces, la fuerza se acaba, la belleza se acaba, todo esto se acaba. Entonces, yo siento que es muy perecedero, es muy una visión muy a corto plazo. Cuando tú vas por el camino difícil y te dedicas a formarte, a estudiar, es muy diferente porque es que el cerebro no se acaba. Al cerebro solamente le cae, le cae, le cae más información y todo el tiempo uno se sorprende con lo poco que sabe porque siempre me he venido encontrando con gente que de verdad miro un montón y yo digo, soy muy lejos todavía. Entonces qué chévere seguir y seguir y seguir. Entonces yo creo en eso y también tener 2 hijos de las edades de mis hijos que acabaron, pues uno está ya avanzado en la universidad y la niña acaba de empezar a estudiar. Yo lo hablaba mucho con ellos porque caen en ese mundo de que el TikToker se gana no sé cuántos millones de pesos. Yo digo, pues, o sea, sí, chévere, como plan B, pero uno, o como complemento de su carrera o algo así. Pero además yo siempre les he dicho, haga algo en lo que ayude a alguien, o en lo que haga país, o en lo que le sirva a la humanidad. Entonces yo digo, pues madre, o sea, ¿cómo van a desperdiciar las oportunidades que tienen y no formarse o no tener un trabajo, una formación o una misión en la vida en la que ayuden y sumen? O sea, de verdad eso a mí no me cabe en la cabeza. Entonces yo digo, ¿qué puede estar ayudando a un muchachito de estos que se toma, no sé, que hoy en la foto no sé cómo, mañana estos que hacen retos porque también no sé, de cosas ridículas que uno dice que se mueren y demás? Digo, pues a ver, que también sé que hay mucha gente que lo ayuda a uno un montón, pero mi base es esa. Yo le creo a la educación, le creo a las oportunidades, le creo al esfuerzo, a la formación, porque es que te digo, yo soy una mujer que nació en un pueblo de Santander, Vélez, Santander. Yo fui a un colegio normal, o sea, un colegio privado de monjas, y a punta de esfuerzo, porque es que ha sido mucho, vamos donde vamos. Entonces yo le creo porque es que yo soy testimonio y viva imagen de eso, y mis hermanos también lo son. Entonces yo digo, no, o sea, sí se puede esforzándose. Es muy valioso lo que dices y es al punto donde llegaste hoy, no fue ya, aparecí y me senté Que tan de y buenas llegué son. aquí, sí, la suerte. Tan de buenas, tan de buenas Diana que se va a tentar, tan de buenas Diana que viaja tanto. No, todo eso fue un proceso, todo fue empezar como analista, crecer aquí, aprender acá, siempre con una visión clara, pero fue construido y felicitaciones porque eres referente para muchos. Creo que nos falta mucho camino todavía
pero uno va poniendo la mirada en esas personas realmente. Y eso que tú dices de tener uno los referentes cerca es clave. Sí. ¿Quién es tu referente en la vida? No sé, un deportista, alguien que tú digas, oye, me encanta la mentalidad de esta persona. Yo tengo varios. O sea, en temas laborales, yo creo que tengo tres personas a las que admiro un montón y que se los he expresado toda mi vida. El director de la Fundación Santa Fe Bogotá, Henry Gallardo, lo aprecio con mi corazón y me parece que es una persona absolutamente conocedora y un ser humano maravilloso, que aún muchos años después de que yo no trabajé con ellos, ha sido una persona que ha estado al lado mío en el crecimiento, al que yo le sigo consultando su opinión. Yo le digo, mire que estoy en un proceso de tal cosa, me dice, ese es Dianita, dale, es divino. Entonces lo aprecio un montón. De esa misma línea está otra persona que también trabajó conmigo desde esas épocas, que se llama Iván González, fue viceministro de Salud. También la misma historia, ha sido consejero y me ha ayudado a caminar con él y me ha enseñado un montón de cosas y también le sigo pidiendo consejos. Y ahorita acabé de llegar a una organización que no, por ahora no puedo decir el nombre porque llevo muy poco tiempo. El CEO de esta compañía es hasta amigo de las otras dos personas que acabo de mencionar, entonces muy seguramente van a saber quién es, pero he tenido pocas oportunidades de hablar con él, pero es un ser humano también fantástico, tiene una cabeza, una capacidad que yo digo, me encanta porque tengo tanto que aprenderle, entonces eso me ha motivado un montón. Entonces yo creo que esas tres personas en el entorno laboral, yo siempre lo he mencionado, y al ser humano que yo más he admirado en mi vida ha sido mi mamá. Entonces mi mamá no fue una mujer que hubiese podido estudiar mucho ni formarse un montón, pero ha sido la persona más sabia que yo he conocido. Siempre tuvo el consejo perfecto, una mujer muy inteligente. Y esa sí que ha sido la persona que yo quisiera llegar a ser, así sea un poquito parecida a mi mami, porque era absolutamente transparente, amorosa, no, todo lo bueno que pueda tener alguien. Yo creo que ella antes duró mucho acá en la tierra, porque eso sí, estaba como de más por acá. Uy, qué bonito porque estamos en la mitad de la montaña y hablas con esa emoción y la energía se siente muy, muy chévere. Creo que no perder la capacidad de asombro ante la vida y ante las personas es algo muy valioso. Y cuando hablas con esa admiración de estos referentes también se nota esa niña interior de querer aprender, desde ese Sí, porqué sí. que sale uno ahí de, uy, qué chévere esto, venga, y cuénteme, como cuando uno ve un mago. Sí. Y, uy, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo eso? Eso me parece genial y me parece clave en la vida, no perder esa capacidad de asombro y tantas vueltas que da la vida en un punto. Creo que uno dice, venga, ¿cuál va a ser mi zona tranquila, mi viento en calma? ¿Cierto? ¿Cómo llegas tú a manejar tu tiempo? Yo estoy estresado y salgo y manejo, Sí. ¿cierto? ¿Qué haces en tu rutina diaria que de pronto te aterrice o te lleve a desconectarte un poquito de esa matriz tan grande de tantas cosas? Yo leo un montón, me encanta. Entonces leo, eso me desconecta, porque además leo bobadas, o sea, no es que yo llegue a Ok. leer el super libro, no, o sea, leo desde novelas hasta, no sé, cualquier cosa, leo, lo que me pongan. Entonces eso me desconecta, me sirve un montón, manejar me sirve un montón. Ahorita hay demasiado límite de velocidad en Bogotá, entonces ya le he complicado. Pero manejar me sirve mucho, pasear al perro me sirve. Y una cosa que yo hago que es muy chistosa es que yo saco el celular y el protector de pantalla de mi celular es una foto de mis hijos. Entonces cuando yo estoy así como que ya colapso, yo miro la foto de mis hijos. Y siempre lo hago, yo saco y yo digo, ellos están bien, entonces sigamos. Entonces es como las cosas que hago para volver a aterrizar. Son ese polo a tierra. Son ese polo a tierra. Sí, sí, sí. En, en esta revolución de redes sociales y de un mundo acelerado se habla mucho del empoderamiento de la mujer, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo siendo hoy una mujer de éxito, un referente para muchísimas mujeres, cómo ves todo este tema y qué consejos de pronto también podrías darle a esas mujeres que están arrancando y dicen, uy, es que yo para manejar, no,
Es que yo para coger una moto, yo en moto no, nunca. Y había hay más mujeres en moto que hombres. Yo en un cargo directivo, ¿cómo? Yo, o sea, como quitar todos esos bloqueos, como quitar todas esas restricciones que de pronto la sociedad y la cultura misma nos ha llevado a decir que la mujer no. Pues yo creo que lo primero es creer en uno, porque yo insisto, el único obstáculo que uno tiene en la vida para no llegar a donde uno tiene que llegar es uno mismo. O sea, eso, mira, me lo ha mostrado la vida 1000 veces. Si tú quieres estudiar, lo logras. O sea, cuesta y cuesta mucho esfuerzo, pero mientras tú no seas tu propio límite y tu propio obstáculo, lo logras. Mientras te creas el cuento, lo logras. Entonces yo hoy en día no creo que haya diferencia entre el tema del hombre y la mujer, realmente no lo siento. Y he trabajado con muchos hombres, con muchas mujeres, igual de pilos, igual digamos que diligentes en su labor. Entonces yo creo que es un tema ya que yo he ido cortando. Es difícil en cuanto a que a veces uno se vuelve demasiado autosuficiente. Entonces yo me he obligado a literalmente no depender de nadie. Y eso a veces no es tan bueno, porque uno a veces sí debería como decir, venga, uno a veces debe aprender a pedir ayuda. A mí me cuesta un montón. Entonces, en medio de ese tratar de empoderarse y de demostrarme a mí misma que yo podía, he podido demasiado y me he recargado demasiado. Entonces, hay ocasiones en las que uno dice, no, hombre, me di muy duro, o sea, me pasé tampoco. Entonces, eso sí me cuesta, me sigue costando un montón coger el teléfono y decir, venga, necesito que me ayude. Y no es porque no, porque físicamente no pueda o porque necesite ayuda para cambiar un bombillo, no, no es de ese tipo de ayuda. Son muchas otras ayudas que uno no aprende a pedir a tiempo. Entonces, en eso sigo trabajando y yo creo que en eso sí no nos debemos desdibujar como seres humanos. O sea, aparte de que somos mujeres y no le veo, digamos que mucha diferencia, pero como seres humanos este mundo que va todo y que nos ha hecho demostrar que podemos, que yo puedo y yo puedo sola, entonces yo digo, hijo de madre, también uno se castiga. Así como es de importante reconocerse uno las cosas buenas, también vale la pena levantar la mano. Y me identifico un montón porque yo me siento Servientrega Centro de Soluciones, pero a veces no puedo decir, oiga, ayúdeme con tal vaina. Y a veces son cosas tan sencillas como, oiga, necesito un café y hablemos. Total. Ya, Escúcheme. Necesito que me escuche. Ya no necesito que me dé soluciones, necesito que me escuche, pero sí, cuesta mucho. cuesta mucho. Cuesta mucho. Grandes retos seguro has tenido en tu vida y no quiero dejar de pasar una situación como el COVID. ¿Cómo maneja uno en el sector salud cuando se para el mundo? Porque no fue un paro que detuvo un tema nacional o una vida, sino fue el mundo. Se paró el mundo y cómo Horrible. desde el liderazgo y desde la dirección del grupo tienes que manejar tantas cosas como el COVID. Fue muy duro y yo tuve como un antes y después de una situación personal que tuve yo en pleno COVID. Yo tuve un tema de un trastorno de ansiedad muy importante asociado justamente a eso. A que pues yo siendo tan planeadora, tan cuadriculada, y llega una situación tan absolutamente, digamos que yo no tenía ninguna certeza, sino todo lo contrario, llena de incertidumbre, en que un día nos decían que el tratamiento que sirve es A y al otro día, no, mira, devuelve todo eso que ya no sirve, el médico este dijo que ahora es B y uno que no hay tapabocas, que se van a morir todos, que se les va a pegar COVID a todos, y con una cabeza que no podía llegar a solucionarle a todo el mundo, pues nadie lo podía hacer, pero me costó entenderlo. Entonces tuve un trastorno de ansiedad difícil, bien complejo de manejar, porque además me tocó soltar todo y decir, uy, Pérez, paremos unos meses porque estaba heavy el tema. Dejé de trabajar un par de meses, unos meses, digamos que dejé de trabajar en lo que estaba haciendo, empecé a hacer unas asesorías especializadas en otra cosa. Desde mi casa alejada un poquito de estar metida en un hospital, pero volví a los 6 meses, creo que fue, volví a trabajar más, pero eso me sirvió a aprender a controlar las emociones, aprender a soltar un poquito, aprender a que la incertidumbre está y está bien, y pues a manejarla, también a aceptar que yo tenía un problema. O sea, porque cuando yo iba a la psiquiatra yo le decía, entonces ella un día me dijo, usted es una mujer muy inteligente. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque es que usted solita se dio cuenta de lo que le estaba dando. Y usted vino y me dijo, mire, esto no es normal. No es normal que yo sienta esto, no es normal esto. Entonces me dijo, y está muy bien lo que hizo. Entonces, pues, de alguna manera yo dije, bueno, pues sirvió. Eh,
Pero nada, muy difícil, el COVID fue terrible, fue un momento, ahí sí, lloré 2 veces, lloré mucho. Un día en el que no conseguíamos oxígeno para los pacientes, en bloqueos y todo eso, yo con ese hospital lleno. Y no, o sea, el que te haya trabajado en el sector salud sabe lo que fueron esos días. Yo me senté en el piso del parqueadero del hospital donde trabajaba en ese momento a esperar a que llegara el camión con el oxígeno y se me bajaban las lágrimas. Y el vigilante me decía, señora Diana, ¿qué le pasa? Y yo, necesito que llegue el oxígeno, necesito que llegue el oxígeno. Un tema súper crítico. Ese día lloré mucho. Y otro día lloré cuando llegué a la casa porque pues habían muchas situaciones y uno encerrado y pues todos encerrados y yo iba a la clínica y volvía. Entonces como esa angustia de que me va a traer el COVID porque uno sentía como que el COVID se le pegaba en la ropa. Entonces como que esa noche lloré y lloré y se morían los pacientes y uno veía a las familias, no, una cosa horrible porque no, fue todo muy mal. Además yo tenía en esa época a cargo todo lo administrativo de esta clínica. Entonces era hasta saber cuántas personas morían al día y qué hacíamos con esos cuerpos, porque superaban nuestra capacidad instalada y las funerarias estaban reventadas y no recogían los cuerpos a tiempo. Entonces, obviamente uno se le vuelve soluciones. Uy, joder madre, pero ya hubo una noche en la que yo llegué y lloré un montón, porque como que fue mi manera de soltar esa carga que tenía. Pero ya, lo logramos bien, lo hicimos bien en COVID, aprendí también un montón. Eso me ha enseñado la vida, que de todo se aprende. Y aprendí mucho, muchísimo de esa época. Y nos fue muy bien porque realmente el equipo de trabajo estuvo bien. Muy pocos contagios, nadie murió de nuestro equipo de trabajo, obviamente pacientes sí. Entonces eso pues en medio de todo me generó mucha tranquilidad porque lo hicimos bien. Un, un punto de arranque impresionante porque es entender calma después de tanto voleo, o sea, de una situación que no tenía ni futuro, ni control, ni un panorama rápido y cada vez era más incertidumbre y es trabajar sobre palitos de paleta, digo yo, sobre lo incierto y pararse en falso, pero resolver. Sí. Admirable y este mensaje es para ti y para todas las personas que de pronto están viendo esto y son del sector salud. Gracias por mantenernos a muchos a salvo, por hacer que las cosas pasen por día a día. O sea, desde la persona que está limpiando el piso, quitando todas esas infecciones que pueden haber y salvando pacientes, es una visión, es un propósito muy grande. O sea, todas las personas que están detrás del sector salud de verdad están en función de una persona, del que está ahí, de un paciente. Y eso es admirable, creo que pocas veces se toma o tenemos estos espacios para agradecerles y de verdad destacar esas cosas que casi usted va en un trancón, quítese que viene una ambulancia, o sea, por favor, hay cosas que a veces salen del sentido común, pero nos cuesta como civilización. Pero gracias, de verdad, gracias por eso, gracias por estar acá, porque creo que las lecciones que dejas, no solo para mí, sino para todos los que están escuchando y viendo esto, son increíbles. Gracias a ti. Eres talento colombiano y eres de esas mujeres que uno se siente orgulloso de decir, oiga, mi amiga. Esa gratitud de verdad, decir, qué chévere encontrarse uno en la vida personas así. Y Muchas ojalá gracias. sean muchas y que las personas a las que llegue este mensaje les quede una lección, quede algo, quede un poquito de esta gran historia que hace ser lo que eres hoy. Muchas gracias a ti por la invitación, por tantas flores y nada, de verdad seguiré trabajando siempre por las personas y por este mundo que tiene muchas cosas bonitas. Mañana se verá más bonito desde la canción y sí, siempre sale. Antes de despedirnos, quiero que nos dejes un consejo que le dejes a la gente que nos ve, que nos escucha, algo que crees que es muy importante. Yo creo que primero encontrar ese propósito en la vida, yo creo que es lo más importante. Que siempre uno tenga claro para dónde va, que así pasen cosas, de verdad si uno la tiene clara, uno vuelve y retoma la vía y sigue. Entonces pues siempre se puede volver al camino que uno se ha trazado. Eso es lo primero. Y segundo, que lo más importante siempre, lo que permanece es la familia y la gente. Entonces nunca vale la pena pasar por encima de nadie digamos que no hay ninguna justificación para pasar por encima de nadie bajo ninguna circunstancia. Entonces yo siempre he creído que todos sumados hacemos mucho y debe uno ser un buen ser humano, siempre. Entonces, eso.
Qué bonito, muchas gracias. A ti. Señores, señoras, esto es Punto de Arranque. Gracias por un episodio más. Si a usted le gustó esta historia, no se le olvide darle like y suscribirse. Y si hay historias que usted quiere ver acá, no se le olvide comentar. Nos vemos en una siguiente. Gracias. Tener un propósito de vida claro y servir.